Hola, mi nombre es Daniela Pineda y hoy vamos a hablar sobre gases arteriovenosos. La gasometría arteriovenosa es una técnica de monitorización invasiva que permite en una muestra de sangre arterial y venosa determinar el estado ácido-base, la oxigenación con la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato sérico y la capacidad de transporte del oxígeno y además de cuantificar la respuesta a la intervención terapéutica. Dentro de las indicaciones podemos encontrar que la valoración objetiva de la función respiratoria y del equilibrio ácido-base es útil para determinar cómo el pulmón está oxigenando la sangre, verificar la necesidad de oxígeno adicional y de ventilación mecánica. Además, evaluar la adecuada eliminación del CO2 por el pulmón y determinar las necesidades o demandas metabólicas del paciente y los procesos de compensación. Es importante tener en cuenta que las decisiones para la intervención de un paciente no deben hacerse con base solo a los resultados de gases arteriovenosos. La clínica del paciente debe prevalecer antes de tomar una muestra de gases, aún más si es por punción, especialmente en el paciente pediátrico, ya que la toma en muchas ocasiones se hace por punción y esto puede alterar los resultados. En las indicaciones de toma de gases, se puede evidenciar la ordinaria y urgente. Dentro de la ordinaria podemos ver que está indicado para la necesidad de medir la oxigenación o el estado ventilatorio, sospecha de alteración del equilibrio ácido-base, cuantificación de la respuesta a la oxigenoterapia, monitorizar la gravedad y progresión de las enfermedades respiratorias, preoperatorio de resección pulmonar. Dentro de la urgente podemos encontrar que está indicado para la parada cardiorrespiratoria, coma de cualquier origen, broncoespasmo con signos de insuficiencia respiratoria, EPOC reagudizada, tromboembolismo pulmonar y neumonía con signos de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia cardíaca congestiva con signos de insuficiencia respiratoria, shock de cualquier etiología. Para realizar la toma de muestra existen formas de extraer muestras de gases arteriales. Cada una de ellas se utilizará según la condición de cada paciente y debe ser interpretada por el clínico acorde a los antecedentes y situación clínica. Para un correcto análisis e interpretación de los gases, se debe tener en cuenta la obtención adecuada y óptima de la muestra, la cual requiere de un cuidadoso tratamiento en la fase de preparación de los materiales, la técnica de punción, el transporte y su conservación. Por lo tanto, los pacientes deben tener una FiO2 estable mínimo 15 minutos antes de extraer la muestra. Si el paciente se encuentra en ventilación mecánica, se debe tomar la muestra entre 15 y 20 minutos después del procedimiento de terapia respiratoria. Adicionalmente, se debe considerar la posición, el estado de dolor o ansiedad, el patrón ventilatorio y la frecuencia respiratoria que presente el paciente antes de la toma de la muestra, lo cual puede alterar la presión parcial de dióxido de carbono y presión parcial de oxígeno. Además, debe registrarse la temperatura corporal del paciente. La toma de gases arteriales generalmente se realiza puncionando la arteria radial, siendo la más accesible y con menos riesgos pospunción. Antes de realizar la punción se debe comprobar el flujo arterial cubital y así la circulación colateral de la mano, a través de la aplicación de la prueba o test de Allen, de la siguiente manera. Primero, se debe explicar el procedimiento y el propósito del paciente. Segundo, colocar la muñeca hacia arriba con la mano apoyada. Tercero, se cierra la mano haciendo puño. Cuarto, usando los dedos índices y medio comprimir simultáneamente las arterias radial y cubital por 30 segundos. Quinto, se debe pedir al paciente que abra y cierra la mano varias veces. Deberá observar la mano pálida. Sexto, se retira la presión de la arteria cubital y se vigila que la mano recupere el color normal en 10 segundos, persistiendo con la presión de la arteria radial. Séptimo, si la mano recupera coloración rosada, indica que la prueba de Allen es positiva, con buena capacidad de la arteria cubital para irrigar. Por lo tanto, se podrá realizar la punción de la arteria radial. En la gráfica se puede observar la prueba de Allen, donde se comprimen las arterias radial y cubital. Luego se observa que haya disminución de flujo, piel pálida, y luego se descomprime la arteria cubital y se verifica si existe flujo colateral. Es importante recordar que la prueba de Allen tiene una gran variabilidad entre los observadores y su capacidad para detectar una circulación colateral inadecuada no es tan alta. No obstante, su utilidad debe considerarse antes de puncionar la arteria radial. Se ha referido últimamente la utilidad de colocar un saturómetro en la mano donde se va a evaluar la permeabilidad. Para la técnica de la toma de gases, primero, lávese las manos. Segundo, explique al paciente el procedimiento. Tercero, identifique el paciente correcto. Cuarto, verifique el equipo a utilizar. Por lo general se utilizan jeringas preparinizadas. Sin embargo, en caso de no contar con ellas, se deberá preparinizar una jeringa utilizando heparina no fraccionada. Quinto, el tamaño de la aguja debe ser entre 20 y 23. Sexto, coloque los guantes y las barreras de protección personal. Séptimo, elija el sitio de punción. Aplique la prueba de Allen en caso de punción radial. Octavo, limpie y desinfecte el sitio a puncionar según protocolos institucionales. Noveno, considere la utilización de lidocaína aproximadamente 0.5 mililitros de solución al 1% para evitar el dolor. Raramente es utilizada. Décimo, tome la jeringa con el bisel hacia arriba. 11.
Según la localización, funcione sobre el punto en que palpa el pulso y obtenga la muestra según la jeringa que utilice. Observe que la sangre fluya sin aspirar y sea de color rojo brillante. La aspiración no es necesaria en la mayoría de los casos. El flujo sanguíneo cesará, la aguja atraviesa la pared arterial posterior. Para restablecerlo, retire un poco la aguja. Paso número 12. Retire la jeringa y comprima mínimo 2 a 3 minutos según el sitio de punción. En caso de pacientes con tratamiento anticoagulante se mantendrá hasta que no se observe sangrado. 13. Realice un movimiento rotatorio para la mezcla de la sangre y la heparina. 14. Elimine el aire de la jeringa en posición vertical y selle la punta con un tapón. 15. Coloque en la jeringa los datos del paciente: nombre y apellidos, historia clínicas, hemoglobinas, FIO2 y temperatura. 16. Vigile sangrado o hematoma en el sitio de punción. 17. Elimine el material utilizado según las normas de riesgo. 18. Lávese las manos nuevamente. 19. Envíe la muestra al laboratorio. El tiempo máximo de retraso para analizar la muestra obtenida en jeringas de plástico es de 30 minutos a temperatura ambiente de 22 grados centígrados. Último paso, en caso de que ocurran demoras mayores, la sugerencia es utilizar congelantes para su traslado. La punción de arteria radial es la más usada en un 80% más. Se coloca el brazo en abducción y con rotación externa, en dorsiflexión de 60 grados. Se punciona con un ángulo aproximado de 45 grados entre la aguja y la piel en dirección al codo. La arteria braquial es puncionada en un 15%. Se coloca el brazo en abducción y rotación externa con la palma hacia arriba. Se punciona con un ángulo de 60% entre la aguja y la piel por encima del pliegue del codo. También encontramos sangre del capilar, que se utiliza especialmente en unidades de cuidados intensivos de neonatos y de pediatría. La aireación de la muestra es frecuente, causando cambios importantes en los parámetros medidos. Además, dependiendo de la circulación periférica, estudios han encontrado una relación con los gases arteriales, con el pH, el dióxido de carbono y oxígeno. La decisión que se deba tomar con este tipo de muestras debe hacerse con personal que conozca la técnica. A partir de esto también podemos encontrar la venosa, que proporciona pobre información sobre el funcionamiento pulmonar, pero nos brinda valiosa información sobre la entrega y consumo de oxígeno a nivel de la célula. La toma de muestras de gases arteriovenosos está contraindicado si existe una alteración de la hemostasia. Si la prueba de Allen modificada es negativa, lo que quiere decir que hay una ausencia de la circulación colateral. Si hay una lesión o proceso infeccioso en el sitio de punción. Si hay una ausencia de pulso en la zona donde se planea llevar a cabo la punción arterial. Si se presenta una fístula arteriovenosa o si hay un tratamiento de hemodiálisis en el sitio considerado para la punción. También si se evidencia coagulopatía o anticoagulación con dosis medias o altas. Para poder interpretar los gases sanguíneos debemos verificar si los gases son veraces y confiables. Una manera clínica de conocer la confiabilidad de los gases es observar con detenimiento los resultados de los valores de los gases sanguíneos. Por ejemplo, en los gases arteriales, la presión parcial de oxígeno son mayores de 60 milímetros de mercurio en Bogotá, excepto a individuos mayores de 65 años, y saturación es mayor de 90%. Con una presión parcial de dióxido de carbono de 28 a 35 milímetros de mercurio, excepto individuos con patologías respiratorias crónicas. En el caso de los gases venosos, se puede observar comparativamente un incremento en la presión de dióxido de carbono y su efecto en el descenso del pH, con una disminución en la presión venosa de oxígeno y saturación venosa de oxígeno del 70%. Si estas relaciones no están presentes, por ejemplo, en el caso en que los gases arteriales presenten una presión parcial de dióxido de carbono más alta en relación a los venosos o valores muy cercanos a la presión de oxígeno, es posible estar frente a gases mezclados o inadecuadamente tomados, transportados o procesados. De una manera más metódica se debe calcular el hidrogenión aplicando la ecuación de Cauchy y Blech, lo cual es adaptada de la ecuación y se compara con la tabla de equivalencia del pH y de hidrogenión. Si corresponde el cálculo del hidrogenión con el valor del pH de la tira de gases, es confiable y se puede continuar la lectura. Además, se debe tener en cuenta el estado clínico del paciente y conocimiento de la historia clínica es adaptada a la ecuación, donde el hidrogenión es igual a 24 por la presión de dióxido de carbono sobre el bicarbonato. Si ponemos como ejemplo donde tenemos un pH de 740 y una presión parcial de dióxido de carbono de 40, un bicarbonato de 24, realizamos la fórmula donde el hidrógeno es igual a 24 por 40 dividido en 24 nos da un total de 40, que corresponde al pH de 7.40, donde esto comprueba la correspondencia de los datos y comprobando la confiabilidad.
También se debe determinar si el proceso es primario o mixto. El principal enfoque es observar los valores de la presión parcial de dióxido de carbono y bicarbonato con respecto al pH. Un cambio en estas variables produce un cambio en el hidrogenión del líquido extracelular. Cuando ocurre un cambio en la presión parcial de dióxido de carbono que altera el hidrogenión se denomina trastorno respiratorio. El aumento en los valores de la presión parcial de dióxido de carbono se denomina acidosis respiratoria. La disminución de la presión parcial de dióxido de carbono se denomina alcalosis respiratoria. Si el cambio en el hidrogenión es producido por el bicarbonato se denomina trastorno metabólico. La disminución del bicarbonato es denominado acidosis metabólica y el aumento de este se denomina como alcalosis metabólica. Para poder entender un poco más estos trastornos, observamos las siguientes tablas donde encontramos la clasificación del pH, donde decimos que entre un rango normal está dentro de 7.35 y 7.45. Cuando este pH se encuentra menor a 7.35 lo podemos denominar como acidosis y cuando se encuentra mayor a 7.45 lo podemos clasificar como alcalosis. Dentro de la clasificación del componente respiratorio, tenemos que a nivel de Bogotá un componente respiratorio normal se encuentra menor a 33. Cuando hay un trastorno de acidosis respiratoria, encontramos que este se encuentra a mayor a 33. Y cuando se habla de alcalosis respiratoria, se puede evidenciar que está dentro de un rango de menor a 27. En la clasificación del componente metabólico a nivel de Bogotá, se encuentra que dentro del componente metabólico normal encontramos un valor de 19 más o menos o igual a 3. Ya evidenciando un trastorno como acidosis metabólica, se puede evidenciar que este rango ya se encuentra a menor de 18. Y dentro del trastorno alcalosis metabólica, este rango se encontraría a mayor a 23. Debemos recordar que los trastornos mixtos son cuando hay acidosis respiratoria más acidosis metabólica o alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica con mayor deterioro del pH. Para evaluar los mecanismos de compensación, las respuestas secundarias van siempre en la misma dirección que el cambio primario. Las alteraciones respiratorias pueden ser agudas y crónicas. Está determinado por un periodo de 24 a 48 horas de haberse iniciado la alteración. Si es crónica, se identifica la participación renal mediante el bicarbonato. En la compensación acidosis respiratoria aguda, como se puede observar en la imagen, muestra la relación cuando el dióxido de carbono aumenta 10 milímetros de mercurio, el pH disminuye 0.08 y el bicarbonato aumenta 1 mili equivalente por litro para lograr la compensación. En la compensación para la alcalosis respiratoria aguda, se puede evidenciar que para la comprensión de esta, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el dióxido de carbono, el pH aumenta 0.08 y el bicarbonato disminuye en 2 mili equivalente por litro. En la compensación de acidosis crónica, se puede evidenciar que por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el dióxido de carbono, los riñones responden con un aumento de bicarbonato en 4 miliequivalente por litro y el pH desciende 0.03. En la compensación de alcalosis crónica, se evidencia que por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, los riñones responden con retención de bicarbonato de 5 miliequivalente por litro y el pH puede variar 0.03. Esta compensación puede tardar de 1 a 3 días. Se debe tener en cuenta la compensación del paciente agudo o crónico, ya que el riñón y el pulmón responden de una forma diferente. Dentro de la compensación de los trastornos existen mnemotecnias para calcular el bicarbonato esperado, como es la regla de los para calcular el bicarbonato esperado a partir del pH y de la presión de dióxido de carbono. Para el cálculo de la compensación se puede utilizar en acidosis respiratoria aguda la siguiente fórmula: pH es igual a 0.008 por el delta de la presión de dióxido de carbono. En cuanto a la acidosis respiratoria crónica, se utiliza que pH es igual a 0.003 por el delta de presión de dióxido de carbono. Para interpretar los gases arteriales también es importante la valoración de la oxigenación, donde ésta nos orienta en el pronóstico, para lo cual se utilizan índices de oxigenación que ayudan a valorar el estado de este. De la misma manera, algunos hacen parte del diagnóstico de injuria pulmonar o CRA, entre los cuales se encuentran la presión parcial de oxígeno sobre la FiO2, también conocido como índice de Kirby. A través de este cociente se mide indirectamente el grado de disfunción pulmonar. Su cálculo requiere reconocer los valores de la presión parcial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno. Dentro de sus valores encontramos que no hay alteración de la oxigenación dentro de 250 a 300 o mayor de 300, alteración leve menor a 250, moderada de 150 a 199 y severa menor a 100.
También encontramos la diferencia alveolo arterial, que se considera un indicador de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Su valor se puede ver alterado en los casos de insuficiencia respiratoria, ya sea en la hipoxemia tipo 1 o 2, e indica alteraciones en la relación BQ o aumento del chun intrapulmonar. También se puede evidenciar el cálculo de la presión parcial de oxígeno ideal. La oxigenoterapia debe ser controlada debido a los efectos que produce sobre el pulmón y sobre estos órganos. Es importante que se realice el cálculo de la fracción inspirada de oxígeno que realmente se necesita, ya sea para destete o para aumento de oxígeno, para lo cual se puede emplear la siguiente fórmula: FiO2 deseada igual a la presión parcial de oxígeno deseada por la FiO2 del paciente. La presión alveolar de oxígeno se define como la presión necesaria para mantener abierto el alveolo. Está determinada por el equilibrio entre la velocidad con que la sangre toma el oxígeno, dependiendo de las demandas metabólicas y de la velocidad con que la ventilación alveolar repone a este último. Aproximadamente, dentro de sus rangos normales, encontramos 72 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno nos mide el grado de hipoxemia, donde encontramos que de 60 a 79 milímetros de mercurio encontramos hipoxemia leve, de 40 a 50 milímetros de mercurio hipoxemia moderada y menor a 50 hipoxemia severa. Dentro del índice arterioalveolar, este nos permite medir las alteraciones de la difusión, donde dentro de los rangos normales encontramos 0.8. Acercándose a 0.5 encontraríamos una alteración moderada de la difusión. Cuando ya se acerca a 0.2 o menor a 0.2 nos indica una alteración severa de la difusión.